El edificio tembló nuevamente, y el estruendo hizo que algunos monitores parpadearan por un momento. El caos parecía acercarse cada vez más. Los miembros de Human Rise corrían por los pasillos, algunos evacuando, otros preparando defensas improvisadas. La estadística y la planificación siempre habían favorecido a Human Rise, pero como Izuku sabía demasiado bien, la naturaleza del mundo era incierta, impredecible. Los estudiantes de la UA habían logrado lo impensable: encontrar la ubicación de la base y compartirla con los héroes. Izuku estaba sentado en su trono, su postura inamovible. Su imagen inmaculada, impecable, era un recordatorio para los demás de lo que representaban. La sala donde se encontraba era amplia, con un diseño minimalista pero majestuoso, un contraste con el bullicio que resonaba fuera de esas puertas. Frente a él, un mapa holográfico mostraba las posiciones de los intrusos, sus nombres apareciendo junto a los héroes que lideraban la carga. Su mirada recorrió los nombres que aparecían junto a las posiciones enemigas. Era Seread, Aux, Ryukyu, incluso Olmig, aunque este último solo como asesor. Un estruendo más fuerte resonó, esta vez más cerca, y por un momento los indicadores en el holograma vibraron. La defensa estaba cediendo lentamente, pero no del todo. Izuku exhaló lentamente. Curioso, pensó Izuku. A pesar de su calma exterior, su mente estaba en constante movimiento. Sus pensamientos se desviaron, fugazmente, hacia las personas que normalmente lo acompañaban. ¿Dónde estaban sus guardaespaldas? ¿Y su sirvienta? Ellos no eran simples aliados. Habían estado con él desde su infancia en la organización, protegiéndolo, cuidándolo, asegurándose de que nada interrumpiera su papel como símbolo. Su sirvienta, en particular, lo preocupaba. Aunque era humana y sincera, sabía que no era una combatiente. En una situación como esta, no podía evitar imaginar que tal vez habría quedado atrapada en algún lugar, indefensa, o que los héroes la habían detenido, confundiéndola con una amenaza. A pesar de su impecable entrenamiento, no era invulnerable, y esa vulnerabilidad la hacía más humana a los ojos de Izuku. Un miembro de alto rango entró apresuradamente a la sala, su rostro tenso pero no carente de determinación. Señor Midoriya, los héroes están avanzando más rápido de lo esperado. Las líneas defensivas en el sector 3 están cediendo. Izuku asintió con calma, sin mover un músculo de su trono. Es inevitable. Este día llegaría tarde o temprano. ¿Fleck está al tanto? Sí, señor. Ha ordenado una segunda línea de defensa más cerca del núcleo. También ha preparado medidas especiales, en caso de que las cosas lleguen a un extremo. Él mismo participará en la pelea si es para protegerlo a usted. Se levantó de su trono con la misma gracia que siempre lo caracterizaba. El miembro observó con reverencia, casi como si la presencia de Izuku lo calmara en medio de la tormenta. Asegúrate de que todos los civiles Kirkle sean evacuados de inmediato. La misión principal no debe desviarse. La humanidad aún necesita esperanza. Volvió a centrarse en el holograma. Las estadísticas aún los favorecían. Los héroes no conocían del todo la estructura interna de la base. Es natural, pensó, su voz interior tan calmada como siempre. La gente siempre intentará proteger su realidad, incluso si está rota. Izuku dejó que sus dedos descansaran sobre el reposabrazos de su trono, su mente analizando las posibilidades. ¿Lo considerarían una amenaza? ¿O simplemente lo verían como un niño que había sido moldeado y controlado por Human Rise? No pudo evitar una breve sonrisa, apenas un movimiento en sus labios. No podía huir, no podía ceder. Si este era el fin de Human Rise, entonces sería él quien enfrentara a los héroes con dignidad. Pero si quedaba alguna posibilidad de continuar, él la tomaría. El holograma parpadeó, mostrando otra alerta. Una explosión en el área de Fleck. Su líder debía estar allí, supervisando las últimas líneas de defensa. Izuku sabía que Fleck no dudaría en intervenir directamente si la situación lo requería, pero había algo en ese pensamiento que lo incomodaba. Izuku apoyó su espalda en el trono y cerró los ojos por un momento. La imagen del edificio tambaleándose, las voces de los intrusos y los ecos de la batalla a lo lejos, todo formaba parte de un caos que no podía controlar completamente.
A los 30 minutos, las puertas del gran salón se abrieron con una explosión ensordecedora. Fragmentos de madera y metal volaron en todas direcciones, mientras el eco del impacto resonaba por toda la sala. Izuku no se movió. Permaneció sentado en su trono, observando cómo el humo comenzaba a disiparse lentamente. Una figura emergió entre las sombras, jadeante y cubierto de polvo. Katsuki Bakugou, con su característico ceño fruncido y las manos aún humeantes por la explosión, entró en la sala con pasos pesados, sus ojos llenos de furia. Bakugou escaneó rápidamente el entorno, esperando encontrar algún objeto de valor, aquello que Fleck protegía fervientemente. Los héroes seguían peleando con él y su don, y Bakugou usó todos sus recursos para pasar más allá de él y al fin destruir el núcleo de Human Rise, pero lo que encontró fue algo mucho más perturbador. Izuku Midoriya. Sentado en el trono, con una túnica impecable y una expresión distante y fría, Izuku no parecía alterado por la irrupción. Su postura era perfecta, sus dedos descansaban suavemente sobre el respaldo del trono, como si estuviera midiendo su siguiente movimiento. Sus ojos verdes, que Bakugou recordaba con una chispa inquebrantable de esperanza, ahora eran casi insondables. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Bakugou se detuvo en seco, sus ojos abiertos de par en par. No puede ser. Había escuchado los rumores sobre Human Rise, sobre su símbolo. Una figura misteriosa que inspiraba lealtad absoluta entre los miembros de la organización. Pero jamás imaginó que ese símbolo, esa figura venerada como un rey o un dios, sería Izuku. Un torrente de recuerdos lo golpeó como un tren. La última vez que vio a Izuku había sido años atrás, cuando aún eran niños. Cuando él, con su arrogancia y rabia mal dirigida, había hecho de la vida de Izuku un infierno. Cuando su debilidad como alguien sin Kirk le había parecido una justificación suficiente para ser cruel. Y después, Izuku había desaparecido. La policía lo buscó durante meses. Sus padres, especialmente Inko, nunca se rindió. Incluso contrataron detectives privados, rastrearon cualquier pista posible. Pero con el tiempo, el caso se enfrió, los rumores se desvanecieron, y el mundo continuó, dejando a Izuku como un recuerdo doloroso para quienes lo habían conocido. Y ahora estaba aquí, sentado en un trono, con una túnica que caía perfectamente sobre sus hombros, su postura erguida y su rostro inmutable. Izuku no era el chico que Bakugou recordaba. No había ni rastro de la chispa que una vez lo había caracterizado, esa determinación inquebrantable de convertirse en un héroe a pesar de todo. Era como si estuviera mirando una versión deformada, una parodia cruel de quien alguna vez fue. Izuku, murmuró, apenas audible, pero lo suficiente como para que el eco devolviera su voz. Izuku no respondió de inmediato. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como si estuviera evaluando al intruso. Parecía más curioso que sorprendido, como si Bakugou fuera un fenómeno digno de estudio, no una amenaza. ¿Tú me conoces?, preguntó Izuku con voz suave, sin dirigirse a nadie en particular, casi como si hablara consigo mismo. El tono de su voz era pasivo, indiferente, pero su pregunta cargaba una cierta intriga, como si estuviera tratando de encontrar alguna conexión perdida en las palabras de Bakugou. ¿Que si te conozco? Maldito idiota, Bakugou apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dio un paso adelante, pero se detuvo abruptamente, como si algo invisible lo frenara. Sus ojos estaban llenos de emociones conflictivas. Ira, culpa, incredulidad. ¿Qué demonios haces aquí?, espetó finalmente, su voz temblando entre la furia y algo que no podía identificar del todo. Izuku permaneció imperturbable. Su rostro no mostró sorpresa ni reconocimiento. Sus dedos continuaron trazando círculos suaves sobre el respaldo del trono, casi como si estuviera dibujando un patrón invisible. No sé de qué hablas. Human Rise me preparó para este lugar, para este propósito, respondió finalmente, con una calma que parecía desafiar la tensión en el ambiente. Esa respuesta fue como un golpe en el estómago para Bakugou. ¿No se acordaba de él? ¿De su niñez? ¿De nada de lo que habían compartido, para bien o para mal?
Era como si estuviera mirando a un extraño, alguien que llevaba la cara de Izuku pero que no era él. ¿Te lavaron el cerebro o qué? Gruñó Bakugou, tratando de encontrar algo familiar en la figura que tenía frente a él. Estuviste desaparecido por años. Izuku levantó lentamente el rostro, mirando hacia abajo. No veo la necesidad de preocuparme por un pasado que no recuerdo, dijo, mirando directamente a los ojos de Bakugou. Lo que soy ahora es suficiente. Bakugou dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia. Eres suficiente porque ellos te hicieron creer eso. Te convirtieron en esta tontería, no te dejaron decidir quién querías ser. Por primera vez, algo en el rostro de Izuku cambió. Una sombra de algo, confusión, tal vez, cruzó por sus ojos. Pero desapareció tan rápido como había llegado. Si ellos no me hubieran encontrado, respondió Izuku, con un tono que era casi filosófico, ¿quién lo habría hecho? ¿Durante cuánto tiempo hubiera sobrevivido en una sociedad tan primitiva como Japón? Esa pregunta dejó a Bakugou sin palabras por un momento. Se dio cuenta de lo profundo que Manrise había hundido sus garras en Izuku, hasta el punto de borrar completamente al niño que alguna vez conoció. Antes de que pudiera responder, un estruendo desde el pasillo exterior interrumpió el momento. Las fuerzas de Manrise y los héroes continuaban su enfrentamiento, y el tiempo se agotaba. Izuku se volvió hacia la puerta, como si pudiera ver más allá de los muros de la sala. No puedo dejar que destruyan esto, no mientras haya esperanza de cumplir nuestra visión. ¿Y quién diablos te dio el derecho de decidir eso? Gritó Bakugou, su voz llena de desesperación. Tú ni siquiera sabes quién eres. El enfrentamiento entre ambos estaba a punto de llegar a un punto crítico, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Afuera, los héroes y Manrise seguían luchando, pero dentro de esa sala, dos caminos se cruzaban una vez más, aunque tal vez nunca habían estado más separados.